¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ese hombre es loco, ¿no? En esta oportunidad, continuando con el primer civilismo en el Perú, les voy a hablar del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Recordemos que el primer civilismo en el Perú solo tiene dos gobiernos. El primer gobierno fue de Manuel Pardo y Lavalle, del que ya hice un video, y ahora les voy a hablar del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Claro, digo segundo porque este man ya había gobernado antes el Perú entre los años de 1865 y 1868, en el contexto de la guerra contra España. Ahora, Prado es militar, tiene el título de General Mariano Ignacio Prado, pero llega al poder con el respaldo del Partido Civil, por eso se le considera dentro de este periodo. Lo que pasa es que Prado gozaba de cierto prestigio, tenía el respaldo de la población, la gente confiaba en él, gracias a que durante su primer gobierno, el Perú, en alianza principalmente con Chile, ganó la guerra contra España. Y ahora, en su segundo gobierno, el Perú aún se encontraba sumergido en una profunda crisis económica. Y debido a que el Perú no podía pagar su deuda externa, una deuda que arrastraba desde la época del auge del guano, es que se le cierra el crédito internacional al Estado peruano. Es decir, el Estado peruano ya no podía pedir préstamos. Y recuerden que en el gobierno anterior, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, se redujo el ejército en un 70%. Y en esta situación desfavorable y de crisis, el Perú debe afrontar una guerra con Chile que termina siendo catastrófica. Sin embargo, lo que se rescata de esta guerra es el valor de los héroes que defendieron nuestra tierra y llenaron de gloria los colores de nuestra bandera. Es imposible no recordar con admiración y respeto aquellas hazañas memorables de los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico. ¡Soy fan de este hombre! Ahora revisemos las obras y hechos de su segundo gobierno. En el año 1877, el incansable Nicolás de Piérola lideró una rebelión contra el gobierno de Prado. Algunos aliados de Piérola se apoderaron de nada más y nada menos que del monitor Huáscar. Se embarcaron al sur y tomaron el puerto de Pisagua en Tarapacá, que en ese entonces era parte del Perú. Hubo un breve encuentro bélico que duró 2 horas aproximadamente. Incluso Prado tuvo que declarar al Huáscar fuera de la ley. Y luego del fracaso de Piérola en su intento de rebelarse contra Prado, a Piérola se le permitió retirarse a Chile. Hablar del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado implica hablar de los antecedentes de la Guerra del Pacífico. Esta bronca entre Perú, Bolivia y Chile en realidad es un problema que comienza entre Bolivia y Chile. Los problemas entre Bolivia y Chile surgen por una cuestión de territorios que los chilenos reclamaban. Para entender este punto, recordemos que las fronteras para los países de Sudamérica fueron establecidas por el Uti Posidetis de 1810. Y según este documento, a Bolivia le correspondía hasta el paralelo 25. Pero Chile despertó una ambición por las zonas salitreras que se encontraban en el desierto de Atacama, en la provincia de Antofagasta, que en ese entonces era parte de Bolivia. Bolivia tenía salida al mar por la provincia de Antofagasta. Y también ambicionaba la zona salitrera de Tarapacá, que en aquel entonces era parte del Perú. Los problemas comenzaron a presentarse cuando Chile descubrió la riqueza de los minerales del desierto de Atacama. Entonces los chilenos ya reclamaban hasta el paralelo 23. Después propusieron fijarlo en el paralelo 24, pero no llegaron a ningún acuerdo. Aumentaba la tensión entre Bolivia y Chile. Finalmente, en el año 1876, las tropas chilenas ocuparon y se apoderaron de los puertos bolivianos de Antofagasta. Ahora, recordemos que el Perú tenía un tratado de alianza defensiva con Bolivia, y debido a este tratado, el Perú ofreció su cooperación como mediador. Y aquí entra en escena don José Antonio de Lavalle, un importante y reconocido diplomático peruano. Este man fue enviado por el presidente Prado a resolver las tensiones entre Bolivia y Chile. Y aquí comienza la famosa Misión Lavalle. Lavalle fue enviado a Chile como mediador para llegar a un acuerdo.
a Lavalle se le pidió que propusiese algún medio para arreglar las diferencias entre Bolivia y Chile. Pero simplemente los chilenos no tenían la intención de llegar a algún acuerdo y tomaron como excusa el Tratado de Alianza Defensiva para hacer un reclamo al Perú, argumentando que este tratado entre Bolivia y Perú se les había ocultado. También le reclamaba al Perú que el monopolio del salitre les era perjudicial. Recordemos que en el gobierno anterior, el de Manuel Pardo y Lavalle, tuvo lugar el estanco del salitre. Manuel Pardo y Lavalle decretó la estatización de las empresas salitreras de Tarapacá. En otras palabras, se adueñó el Estado peruano del negocio del salitre, perjudicando de esta manera a Chile. Aquí entra en escena una de las figuras políticas más importantes de la historia de Chile, Domingo Santamaría. Este hábil político chileno le dio un ultimátum al Perú. Le pedía al Perú que renuncie a todo preparativo de defensa. Además, le pedía que anule el tratado que tenía con Bolivia. Y también le pedía al Perú que declare su neutralidad. Y Domingo Santamaría le dijo al Perú: si no cumples estas condiciones, debes atenerte a las consecuencias. ¿Qué pasa? ¿Me quieres sacar la mierda? ¡Sácame la mierda, pe! Ahora, Santamaría ya sabía cuál iba a ser la respuesta del Perú, porque es prácticamente imposible que el Perú acepte tales condiciones humillantes por una cuestión de honor y de respeto por sí mismo. Entonces la misión Lavalle se convirtió en una misión imposible, no pudo cumplir con su tarea. Y finalmente Lavalle se retiró de Chile y Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. ¡Vamos a morir todos! Ahora, en cuanto al final del gobierno de Prado, que es uno de los episodios más controversiales de toda la historia del Perú, lo que pasa es que Prado era dueño del Banco Montenegro, un banco que funcionaba en Chile. Dicho sea de paso, Prado era muy amigo del presidente chileno de aquel entonces, Aníbal Pinto. Además, Prado tenía minas de carbón en Chile y le vendía este combustible a Chile en plena guerra del Pacífico. Este es uno de los motivos por el que se ha difundido esta idea de que fue un traidor a la patria. También se ha difundido esta idea porque Prado propuso comprar armamento en Europa y argumentó que su presencia en ese continente iba a agilizar la compra. Incluso se hizo una colecta nacional para comprar armas. Es decir, en un gesto noble, el pueblo peruano prestó su dinero para comprar armas y afrontar de mejor manera este conflicto bélico. Si bien es cierto, no se recaudó mucho dinero, pero no se puede negar que es una anécdota respetable y que te devuelve la esperanza. Entonces, con el dinero de la colecta, Prado se va del Perú en un buque en la madrugada del 18 de diciembre de 1879. ¿Pero qué coño está haciendo? Ahora, es importante tener en cuenta que no era su objetivo inicial irse del Perú con el dinero de la colecta y gastárselo, porque no fue así definitivamente. Además, no se puede emplear el término fuga para describir la salida de Prado del Perú, por una sencilla razón, y es porque el 9 de mayo de ese mismo año, 1879, el Congreso le dio autorización para salir del país. Pero claro, en un contexto de guerra, su presencia era fundamental porque él es la máxima autoridad. Es algo simbólico. El punto es que cuando se fue, dejó el cargo provisionalmente a Luis Lapuerta. Pero el infatigable Nicolás de Piérola aprovechó esta situación y le dio un golpe de estado, destituyó a Luis Lapuerta y se autoproclamó jefe de estado. Y es más, Piérola declaró a Prado como traidor a la patria y le impidió regresar al Perú. Es así como comienza el primer gobierno de Nicolás de Piérola como dictador en el contexto de la Guerra del Pacífico. Bueno, gente, definitivamente el caso de Mariano Ignacio Prado es uno de los más polémicos en la historia del Perú.
Y también el más complejo, porque su figura oscila entre la gloria por haber dirigido la victoria peruana en la guerra contra España durante su primer gobierno, y por otro lado está la parte oscura luego de su salida del Perú en plena guerra del Pacífico. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y nos reencontramos en un próximo episodio de la historia del Perú. Nos vemos.